Buenas tardes, bienvenidos al segundo partido para el Vigo Rugby de la Liga Regional 2-1. Partido que enfrenta al Vigo Rugby B contra el Club de Rugby Ferrol. El Ferrol cuenta con 2 victorias en sus 2 partidos frente a Muralla y a Mareantes, y Vigo Rugby cuenta solo con una derrota ante Mareantes, jornada de descanso, y ahora se enfrenta a esta jornada. A continuación relatamos mi compañero Marcos Muñiz relata las alineaciones de los 2 equipos. Bueno, tenemos aquí el equipo de Ferrol con el número 1 Gus, con el número 16 Tony, con el número 351 Pedro Abril. La segunda línea tenemos con el número 39 Alberto y con el número 161 Antón. La tercera línea con el número 6 Acienfu, después con el 32 Aben, y cerrando con el 8 con el 101 Santi. Después de medio melee tenemos a Alvarito con el número 20, de apertura al Patillas con el número 15, de ala tenemos a Otto con el número 35 y a David con el número 12. Después de centros tenemos a Mauro con el número 2 y a Nico con el número 11. Y finalmente a John con el número 10 lo tenemos detrás, cubriendo. Destacar la ausencia de Paquito y de Atlas y de Peque, los 3 veteranos del Ferrol que no han podido asistir a este partido. A continuación relatamos la alineación del Vigo Rugby B. Con el número 1 Dani Ors, con el número 2 Jorge, con el número 3 Luis, haciendo la primera línea. La segunda línea para Nacho Lobón con el 4 y Santi con el 5. Y la tercera línea de 6 Gaby, de 6 Pedro, de 7 Gaby, y cerrando el pack de delanteros Fari. En los medios Diego y Margi 9 y 10, los alas para Trillo y para Martín con el 11 y el 14. El centro de la línea de 3 cuartos Bryce con Caride 12 y 13, y cerrando la línea atrás Kevin. Estamos esperando la salida del colegiado Simón, jugador joven, árbitro joven con gran progresión. Esperemos próximamente verlo en División de Honor B y en un futuro poder verlo en la División de Honor. ¿Algún dato destacable de este partido, Marcos? Creo que Ferrol viene con muchas ganas para este partido, y Vigo creo que esta semana han tenido una semana dura con físico, con placajes, y puede que este partido lo enfrenten bien contra Ferrol, que viene con 2 victorias. Muchas gracias. Contamos en cabina también con Alberto Mera, que ha llegado para hacer unos datos, darnos los detalles más técnicos a nivel deportivo. Contamos con él. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Qué generoso eres, Juaco. Pues bien, muchas gracias. Aquí estamos los 3. Bueno, destacable también tenemos 4:30 en el Cubi. Estamos a 25 de octubre. Realmente una suerte que podamos contar con este diazo aquí en Lagoas. Debemos rondar los 20 y algo grados porque realmente hace mucho calor. Menos mal que la organización nos ha dado un buen refrigerio y estamos bastante bien. A la cámara, David. Empezamos el partido. Balón para Diego, que descarga. Touch para Ferrol. Bueno, Alberto, ¿qué jugadores destacaríamos de este partido? Bueno, por el lado de Ferrol tenemos a la apertura John Semple y a esta de 15. Tenía 10 en la espalda. Pues es un jugador de primer nivel que bueno, está colaborando con Ferrol, y bueno, me llegan informes de que es una máquina, ¿no? Están muy contentos con él. Otro jugador es Nico, que está jugando de centro con el número 11, un físico muy fuerte, y seguramente hoy nos regale con algunas buenas jugadas. Después en el cuadro de Vigo pues tendremos a Caride, que viene con progresión, está entrenando con el primer equipo, y queremos verlo hoy también, a ver cómo se maneja ahí en el placaje y en las carreras hacia adelante, ¿no? ¿Algún jugador más por vosotros?
desde el lado de Ferrol también vemos este año a Santi Méndez, es un jugador que ha jugado en categorías inferiores en la selección española, lleva muchos años sin jugar y bueno, está retomando otra vez el equipo, ¿no? Bueno, regimos el partido, primera touch para Ferrol con algún que otro fallo y ahora golpe por no liberar el placador al jugador placado, golpe que se está marcando mucho este año, es como el golpe estrella de este año. Los árbitros están bastante atentos a este golpe. Primera touch para Vigo, zona peligrosa, cerca de 22. Interesante, veamos qué movimiento realiza. Balón bien cogido arriba por Fizz, formamos mall. Empieza el empuje. Opinamos que el pack quizá de Ferrol sea un poco más fuerte que el de Vigo, aunque ahora esté bien montado. Buena cucaracha de Luis. Buen rack. Diego abre. Primera melee del partido. Tenemos la primera melee del partido, a ver cómo va. Aparentemente se parece que Ferrol tiene una delantera más fuerte. A ver cómo va esta primera melee del partido. Bueno, primera touch para Ferrol, con bastantes problemas. En cambio la de Vigo con Fizz en la primera torre y la Perla en la segunda. Fizz en la primera torre y la Perla en la segunda, que creemos que a nivel touch tendrá Vigo un poco más de poderío. Qué bien la melee de Vigo, ganada. Rack, libere. Juega ventaja por el mismo golpe que hemos visto antes. Juega la ventaja. Dale comer a sus gordos. Vamos allí. Primer balón que se abre a 3/4. Fallo de manos, volvemos al golpe anterior. Veamos la señal del árbitro. No libera, mismo golpe que antes, lo hemos comentado. Zona peligrosa, vemos si habrá 3 puntos o van a touch. Quiero destacar un problema que hubo en el calentamiento. Margi parece ser se ha lesionado y está jugando Bryce de apertura. Y Pedro, la perla del Vigo Rugby, está jugando de centro, al parecer. Buen aporte, muchas gracias Marcos, siempre tan atento. Primera patada, silencio en las godas. Banderines arriba, adentro. Primer golpe, minuto. ¿Qué punto? Minuto 4. Buen inicio del Vigo, con alguna imprecisión de Ferrol, alguna otra imprecisión de Vigo, pero primeros puntitos recibidos por el Ferrol, primeros puntos que hace Vigo. Bueno, buen inicio para Vigo. Interesante duelo, yo creo que vamos a ver entre Caride y Nico, dos jugadores con mucha progresión, jóvenes, con un buen físico y los dos de segundo centro, así que habrá que prestarles atención. Vemos que Vigo en contra de no sale pateando, sale jugando, avanzando todos los contactos, perfecto. Robada. Buen placaje doble. Vale. Volvemos a primera infracción, suponemos que hay una van en el contacto. Melee para Ferrol. A ver cómo afronta esta segunda melee el Ferrol, ya que la primera ha perdido. Cabe destacar que el Vigo Rugby Club en todas sus categorías está nutrido por la gran miel de la granja Galloso, familia de Chester, miel de los Parga, una miel exquisita que cualquiera puede comprar en cualquier partido nuestro. Mensaje a Chester y la conseguiremos. Segunda melee, buen empuje de Vigo, bien sacada por el número 8. Vamos a la primera jugada desde el set piece. Bien, Caride, buen placaje hace Álvaro a Mauro Álvarez. Cabe destacar que gran jugador Mauro Álvarez, ha pisado varios clubes de Galicia. Este es el cuarto ya, ha jugado
Llegó a Mareantes, de Mareantes cedido a Vigo, de Vigo después fue al Crat, donde firmó una gran temporada con el ascenso del Crat de Nacional a División de Honor B, y este año colaborando con el Ferrol y siempre, últimos años, ya van 2, siempre una buena ayuda. Y obligado el saludo desde a Santa Rosa de Calamuchita, que sé que es la ciudad natal o el pueblo natal de Mauro, y pues hasta allá va el saludo. Balón. Muy buena presión, quizá vemos a Vigo un poco más enchufado en estos primeros minutos. En defensa, en ataque un poco más, se le ve un poquito más. Primera patada, balón de John Sempel. Estupenda la patada que se queda adentro. Perfecta. La contra. Buen ataque de Kevin. Kevin, primer año es senior, el año pasado sub-18. Chico que ha mejorado mucho. Me corrigen, es Kevin, no Kevin, perdón. Vamos a ver, buen balón abierto, la defensa, vamos a ver. Perfecto, la perla para Phil, que fija y da, perfecto. Muy buen rack de Vigo, como decimos, se ve un poco más enchufado. Mucha gente caminando para el minuto que es ya, puede ser debido al calor. Otra plaga de Nico, que ya suma sus 4. Muchos problemas en el rack de Vigo, cuando le va bien, está perdiendo balones fáciles. Bien la perla, esa presión. Un rack defensivo de Ferrol, perfecto, y descargamos. Directa. Como 2 patadas de Joe Semple de momento, bastante inteligente en su juego. Kevin bien colocado en las 2, aunque ahora se ha equivocado en la decisión. La patada no era mala, pero ha fallado. Recordemos que patada fuera de 22 si no sale sin votar es touch en el punto para el equipo rival. Touch de Ferrol, cerca de línea de 22, bonita zona para atacar con la línea de 3 cuartos. Bueno, este break aprovechamos para hablar un poquito del torneo de la escuela que hemos tenido hoy en Vigo. Primer torneo, bueno, segundo torneo de la Federación Gallega, en la que se han juntado todas las escuelas de Galicia. Siempre un orgullo un día así, y muchos niños, ¿no, Marcos? Como lo has visto tú, que has estado entrenando. Hoy ha sido un día muy bueno, con un solazo aquí en As Lagoas, perfecto para jugar al rugby. Los niños se han divertido muchísimo, con muchísima afición, y se han ido con una sonrisa en la cara, que es lo importante. Aprovechamos, buen ataque de Ferrol, un poco desordenado, pero al final sale. Recupera a Vigo, gran trabajo de Cari desde el suelo. Dani Ors, subiendo. Diego para hablar, está fuera de 22, taponada. Se ve que alguna patadita ha metido alguien de Ferrol, al uno jugador de Vigo. Recordemos, si la introduce el equipo rival salía 22, si la introduce un propio equipo, melea 5 para el equipo rival. Sale 22 para Vigo, que ha tenido suerte de no decir en ensayo una jugada tan mala como puede ser una taponada de patada, que siempre baja un poco los ánimos. Buen drop. Buen movimiento. Nacho Lobón, el veterano segunda línea, siempre tan inteligente, robando esa pelota. Rompa Alfari, juega a manos. A las manos. Aquí.
Muy bien, Kevin, primera línea, segunda línea. Evita el tercer placaje, ya cae al suelo. Presenta bien la pelota. Balón para Diego, que ralentiza un poco el juego. Quiere un poco de orden en el juego el entrenador. Juega fácil para Barbudo. Buen rack. Otra lenta con los delanteros. Muy bien Ors, traccionando con las piernas. Escazado al final. Quizá vemos un poquito de imprecisión en los racks de Vigo en el tercer, cuarto rack, pero bueno, ahora se ve que soluciona el problema. Golpe de castigo. No. Golpe de castigo. Por tirarse. Tercer golpe que vemos de Ferro en un rack. Supongo que después de unas cuantas habrá alguna sanción mayor. ¿Algún comentario, Alberto? Pues en principio superioridad en cuanto a posesión de balón para Vigo, un poquito más ordenado quizás en el campo, muy bien atrás Kevin, recepcionando las patadas de Sempel y bueno, un poquito achuchados Ferrol por la presión, ¿no?, defensiva también de Vigo. Recordar que bueno, que Ferrol tiene gente muy fuerte atrás y bueno, que en cualquier momento también pueden generar peligro, ¿no? Tiene que conservar un poquito más la pelota y ordenarse un poco más, yo creo. Vamos a la patada, silencio en la Goas. Buena patada. Falla. Anule y como antes hemos visto antes, salía 22. Queremos saludar también a la gente de Coruña, como Víctor, que nos está viendo desde Coruña. Una suerte bien robada por Barbudo. Libere. Perfecto, muy inteligente Patillas. Muy inteligente, balón está afuera, hay que saberse las normas, perfecto. Amaga patada. Qué bien limpiado por Mauro, bastante fuerte en el contacto. Vale, volvemos a la melee. Vale, como decíamos, una suerte esta nueva iniciativa de la Federación Gallega que nos permite transmitir un partido de la Liga Regional 1 por cada jornada. Hoy toca en Vigo, el anterior mes el anterior fin de semana fue en Orense, el anterior en Villagarcía y como repetimos, una muy buena suerte que podamos ver rugby. Aprovechar para saludar a toda la gente que nos esté viendo, en especial a Víctor, que sabemos que está pendiente de un saludito, así que esto va para ti. Mucha suerte con tu carrera de fisioterapia, campeón. Me corrige en es derecho. Un saludo. Vamos con la segunda melee, ahora sí que es tercera melee, introducción de Vigo la primera. Contacto va por el cerrado. Afuera, tiene que ser para adentro. Ahí, tercera touch para Ferrol, vamos a ver. Esta sí que la vemos de cerquita, al lado de nuestra cabina de comentaristas. Lanzamiento muy parcial. Capitán elige. Suponamos que eligiera melee con la superioridad que estamos viendo. Sí, vamos con melee a 15. Repasamos reglamento. Touch parcial, equipo capitán elige si touch en el mismo sitio para su equipo o melee en el punto de 15 metros. Vamos con la segunda melee de introducción de Vigo. Hemos visto que de las 4 que llevamos, Vigo ha ganado 3, recuperando una y con bastante claridad. Vamos a ver esta. Comentaba que el Ferrol está teniendo bastantes problemas para lanzar la touch, el saque del talonador y bueno, supongo que irá mejorando a medida que vamos avanzando en el partido.
Vale, vemos la ventaja para Ferrol por el Avant. Bueno, a priori suponíamos que un Ferrol iba a ser más superior, pero de momento, en los primeros 20 minutos que llevamos, vemos que una clara dominio de Vigo en el set piece, tanto en la TUS, como decía bien Alberto, como en la melee. Y recordamos que este deporte, si el set piece no te va bien, el partido se te complica bastante. Salvo si eres los Pumas, que le puedes ganar todas las touches a Sudáfrica y perder en el último minuto. Pero bueno, seas muy profesional. Ahí vas con... ahí vemos como el medio melee de Ferrol. Alvarito tiene la pelota. Gran jugador, mejor persona, que lo hemos visto pasar. Lo hemos visto pasar por todos los clubes de Galicia, o por casi todos. Creemos que tiene una colección de camisetas de todos los clubes de Galicia. Un saludo para él y para su familia, gran jugador. Vemos, ha ganado la melee Ferrol con sus problemas. Ahora buscan un punto de fijación en 22, suponemos, para salir pateando. Piden un pica, buenos metros, otro pica piden otro pica, ganan bastantes metros. Balón recuperado por Luis, que lleva un muy buen partido. Bueno, Vigo va trabajando cerca en su 22 ya. Otro golpe de castigo por fuera de juego. Vemos a un Ferrol bastante impreciso y disciplinado en los racks. La mayoría vemos que Vigo va a pedir palos. Pero ya este descanso también va a hablar un poco de la baja de Ferrol que tiene con Pepe. Jugador muy joven que juega atrás de zaguero, que está cedido en Vigo, está con el nuevo pacto que tiene el Vigo de División de Honor con Ferrol y Villa García, y está cedido estas semanas en Vigo y lleva 3 muy buenos. Y una mala suerte quizá para Ferrol, pero una muy buena suerte para Vigo haberlo encontrado, y para él y para el Rui Gallego, que está mejorando gradualmente semana a semana. Adentro vamos ya con un 6-0 para Vigo. Otro golpe de Bryce, que lleva ya los 6 puntitos de Vigo. Comentar que Ferrol aún no entró dentro de la línea 22 de Vigo y está teniendo muchos problemas para conservar la pelota en ataque. Les falta un poquito de ideas o de ritmo. Ganar sus propios balones. Está teniendo bastante complicación en este aspecto. Minuto 19, 6-0 para Vigo. Buen saque del Patillas, vemos que insisten en el balón largo, lo deja botar Vigo. Balón para Phil que trabaja. ¿Podemos poner los dos? Vale, recupera Ferrol trabajando cerca de la 22, como dice Mera, primera vez que Ferrol pisa la 22. Ahí estamos viendo el peligro que tiene desde atrás Ferrol, ¿no? Con buenos balones que avanzan, tiene gente peligrosa y con físico y bueno, sin duda la aportación de Sempel, que tiene calidad, toma de decisión, y yo creo que iremos viendo un mejor encuentro de Ferrol con balones más agresivos, ¿no? y con más peligro. Buena defensa de Vigo, a pesar de que no rompieron la línea, supieron hacer bien la cobertura y consiguieron que no metieran puntos. Vale, nos comentan que tenemos algún que otro problema con el micro, vamos a hacer un cambio, desaparecemos en unos segundos. Ahora puedes decir, por desgracia, estamos aquí otra vez. Sí. Hemos cambiado el micro, por suerte, por desgracia, hemos vuelto a escena. Intenta jugar rápido. No se puede.
Agradecer también a nuestro técnico de sonido, cámara y hombre del streaming, David, que lo está pasando un poco mal en nuestra cabina, que estamos a 55 grados en el invernadero. Un saludito para él. Gracias, fenómeno. Bueno, vemos a Ferrol un poco más metido en el campo de Vigo. Creemos que cualquier oportunidad puede ser buena para trabajar a partir del segundo centro con Nico, Sempel, también con Mauro, que siempre crean peligro ya que son muy duros en el contacto. Otra muy mala touch de Ferrol, recuperada por Vigo. No entendemos este creo el palmeo de alguien de Vigo. balón adelantado de Vigo. Vale, balón adelantado de Vigo, melee para Ferrol. Vayamos a ver qué problemas tenemos esta vez con la melee de Ferrol. Es una zona muy interesante para atacar con sus 3/4. Time off. Jugador en el suelo, debe ser un primera línea. Ah, no, es Phil. Pide la entrada del sanitario. Aprovechamos el descanso para decir que nos comunica a nuestros compañeros desde otras ciudades. Repetimos, esa suerte que nos vea la gente esté donde esté en el mundo. Por WhatsApp también nos están mandando mensajes. Y nos avisan por WhatsApp que ahora mismo el micrófono funciona muy bien, así que gracias a todos los que nos veis y un saludito para todos. No queremos pasar esta oportunidad ya que esto se ve a través de todo el mundo para dar un saludo a Sini en su isla de Pascua, con su hotel, que debe estar muy tranquilo y ha fundado un nuevo club. Esperemos que todo le vaya bien y verlo por aquí, o hacernos quizá una gira nosotros por la isla de Pascua con los Rapa Nui, que no estaría de más. Un saludo a Sini. Llevamos el Mostris allí. Familia, recordemos, Isla de Pascua, donde nuestro gran compañero Borja Vera Portillo tiene familia. Un saludito para ella también. Volvemos al juego, no ha habido ningún cambio, vemos que sigue en el terreno de juego. Melee para Ferrol, a ver si tenemos problemas o no. Introduce Alvarito. Se estabiliza, perfecto. Balón adentro para Lala. Bien cazado por la... Sigue jugando con sus delanteros, jugando cerca. Uf, muy buen placaje doble. Vemos un Vigo bastante ordenado. Golpe de castigo. Golpe de castigo, entra por el lateral un jugador de Vigo. 10 metritos, vemos la decisión de Ferrol, a ver si decide palos o touch. ¿Tú qué harías, Marco, en esta situación? Yo como buen delantero creo que me jugaría a jugar el balón, porque yo creo que valen más 5 puntos que 3 marcados por otra persona que no sea yo. Parece que deciden tirar a palos. Va a tirar el Patillas, que se le ha visto una buena pierna hoy en los saques de centro. Patillas, jugador también de los Hititas de Santiago, club universitario al cual queremos mandar un saludo, fundado por el gran David Alvariño, y que esperemos que este año pueda ganar la liga otra vez. Comenta y lo del Se queda corta, apoya 22, aprovechamos Team Pass para decir que el Crat está jugando hoy en Acedama a partir de las 4:30, ya empezó contra el Real Oviedo. Y a ver si alguien nos facilita el resultado y lo podemos comentar. Y si a través de Twitter o bueno, a través de Facebook alguien le manda un comentario a Alberto Mera para un poco decir cómo va, o por WhatsApp para saber cómo va, e ir aclarando un poco los... Bienvenido, y aprovechamos para decir que lo comentaremos por vosotros. Gracias de adelanto. Buen balón para Nico, buen cambio de paso, segundo cambio de paso, zafa el segundo placaje, tercero, buena edición de carrera de Joe, de John, buen rag, cerrado por los 3/4, se la juega John, buen rag. Estamos viendo 5 hombres en Balón para Mauro, juega cerca,
Sí, quizá Ferrol involucrando demasiada gente en... Demasiada gente, sí, le está costando llegar a las segundas y terceras fases. Ahora sí, balón para el 10. No, comentaba que Ferrol está involucrando mucha gente en el rack, ¿no? Tanto en ataque como en defensa y bueno, eso implica que en la siguiente fase pues hay menos hombres disponibles y es donde está teniendo las mayores imprecisiones y perdiendo los balones. Recupera Vigo. La perla, eléctrico la perla. No queremos... Piden gordos para jugar cerquita. Bien, Vigo en el contacto. Este partido ha estado jugadas de 3/4, pero parece que quieren volver a los gordos, porque finalmente es lo que realmente vale en este rugby gallego. Pedimos disculpas por los comentarios de Marcos. Es una obra social que hemos decidido dejar que comente con nosotros. Un saludo a toda esa gente especial como él. Buena técnica. Muy buen Vigo, muy bien. Mete el pie. Muy bien, Dolan juega fácil. Si la puede dar sería... La guarda. Buen placaje de Nico. Pesca. No suelta el placador, entendemos. Retenido. De Phil, juega rápido Mauro, muy inteligente. Vamos para Nico, que es bastante rápido. Nico contra Trillo. Primer ensayo de Ferrol. Repetimos, Ferrol sin hacer mucho. Siempre con mucho peligro en su 3/4. Lo hemos dicho en un principio. Cualquier balón rápido que Vigo no esté atento aprovechará tanto a Nico como a John como a Mauro para realizar 5 puntitos, como acabamos de ver. Gran jugador Nico, gran jugada. Sí, en esta jugada se pudo ver un poco como la recolocación de los delanteros de Vigo pues estaban caminando y costó un poquito más llegar a la defensa y a reorganizar una defensa. Minuto 28, 6-5, veremos una conversión a priori que no es fácil, si la mete. Se encarga la patada en la apertura, patillas, como los dos de saque de centro. Jugador que ha mejorado mucho estos últimos años y que esperamos que siga así para seguir nutriendo este rugby gallego de gente joven con mucho talento. Y la falla por poco. Bueno, repasamos, minuto 28 y medio, 6-5 a favor de Vigo, primer ensayo de Ferrol, ensayo de Nico a la carrera. Se iguala la contienda, veremos cómo reaccionan ambos equipos. Este es uno de los primeros partidos que yo he podido ver que Trillo no ha jugado de centro y hay gente que lo agradece y otra gente como él que no lo agradece. ¿Qué decir de Trillo? Jugador que lleva militando en la escuadra viguesa hace muchísimos años, jugador de club, muy buen saque de Bryce, recepciona, Un poquito alto, la pierde en contacto. placaje difícil. 1, 2, 3 jugadores. Ahora Alvarito con problemas, balón para John se la juega. ¿Qué es? Sí, lo puse. Bueno, nos avisa Capi que el Crat en estos momentos gana 6-5 en Aceama frente al Oviedo. Una alegría, un Crat que lo está haciendo muy bien esta temporada, que ha ganado 2, ha perdido el último con algunas que otra baja. Repasar también que Alberto Silla, su apertura, no juega este partido ni el siguiente debido a que está con la selección sub-19 española, y una suerte para el rugby gallego que poco a poco vayamos metiendo gente en las categorías inferiores de la española y hacernos notar un poquito a nivel español. Y consigue unos 3 serios. Frías, ¿eh? Para Vigo. Sí. Touch para Vigo. Creo.
Alguna que otra imprecisión en la touch, pero recupera Vigo la pelota, avanza bien con Fari. Un nuevo rack que se ensucia. No sabemos aún lo que va a pitar el Simón. Golpe de castigo a favor de Vigo. Una situación buena para Palos, sin embargo Vigo escoge ir hacia la touch. Una buena oportunidad ahora para Vigo. Aquarius. Natuch, otra imprecisión a Natuch, esta vez parcial de Vigo, capitán de Ferrol, elige Mele a 15. Una lástima que un golpe de castigo que en lo que puedes conseguir 3 puntos fáciles, vayas a touch y una imprecisión en la touch. Se ve es un problema también en el primer equipo y que se ve que también ha traspasado al segundo equipo. Fallar las touches complicadas, las touches de oportunidades. Vamos allá. El partido no es para Vigo, es para toda Galicia. Podéis cortaros un poco con los comentarios del vestuario de jugadores de Vigo. ¿Quién dijo eso? Joder, saludamos a todo el mundo. No sé si... Pues para Vigo, ya hemos entrado en los últimos 7 minutos de partido. Seguimos viendo un juego bastante impreciso, pero juego de medio campo. En el que touch para Vigo, buena touch. Buena presión de Ferrol. Una falsa, corta para Álvaro. Buen placaje de Nico, que no ha fallado ni un placaje de momento. A la hora de dejar la pelota. Qué calorazo, muchacho. Sí. Un balón limpio para Ferrol y una nueva imprecisión para Vigo, perdón. Una transmisión al primer centro que entra cortando y bueno, un error al dejar la pelota. Vuelve a dar el balón a Ferrol en el medio del campo. Y yo creo que en estas jugadas estáticas es donde va a tener más peligro si sale la pelota bien. Veremos la melee y el pack cómo se comporta en esta melee. Avisa ahí, porfa, gracias. Buen balón para Ferrol. Una nueva error en la recepción del pase. Recupera Vigo. Avanza el pack. Balón, una imprecisión en el pase de Dolan hacia su apertura. No vio nada Simón. Buen placaje ahora mismo de Sempel, que se levanta, recupera. No. Golpe de castigo de Ferrol. Por manos en el rack. Bryce vuelve a mirar hacia la touch. Y balón que sale. Habla. Balón a la corta, ganada. ¿Qué es esto? Juegan con gordos. Buen pase, Fari entrando con velocidad. Buena continuidad, buen placaje. Sigue la continuidad, juegan hacia afuera. Buen contacto Bien, Luis. de Mauro. Entramos al rack. Uy, balón sucio que
golpe de castigo, esta vez para Vigo. ¿Fue la señal? ¿Nos comunican? No, No, está. creo que por tirarse en el rack, no estoy seguro. Quizá uno de los grandes problemas de arbitraje. Un árbitro tiene que ser muy claro con las señales, ya que todo el estadio, toda la gente que está viendo el partido debería enterarse solo con sus gestos de por qué es el golpe. Repetimos, golpe para Ferrol, seguimos con lo mismo, un partido bastante de juego en el medio del campo, en el que nadie hace ninguna jugada de entrar cerca a ensayar o tal, todos son jugadas en medio campo, con muchas imprecisiones, golpe para un equipo, golpe para otro, van para un equipo, van para otro. A todos los equipos le está costando la continuidad, ¿no? Suponemos que también un poco debido al calor, ya que en estos momentos está haciendo mucho calor aquí en Lagoas. Otra imprecisión en la touch, que esta vez no hay ninguna infracción, balón para el Patillas juega Falso, perfecto, perfecto, balón para adentro. Muy buena jugada y balón adelantado, otra imprecisión, pero como vemos, primera jugada que se propone es un set piece bastante claro, a pesar de haber sido un poco impreciso. Vemos un señuelo con el segundo centro, al primer centro, que amaga afuera y se la mete dentro al interno, que avanza una buena trayectoria y corta bastantes metros. Pena que, repetimos, otra infracción, como vemos ni siquiera llega a 22. Esperemos un poco más de juego en la segunda parte, en la línea de 22, para que sea un poco más, para ver un poquito más de puntos. David, el ala de Ferrol, que lo vemos aquí el número 12, a muy buenas trayectorias de carreras. Vemos misma jugada. Y ya van, otra imprecisión, misma jugada que plantea Ferrol, la realiza Vigo con imprecisión del segundo centro Álvaro, que mete la mano y se cae la pelota. Mele, cerca de 22 para Ferrol. No está en 40, ¿no? No, eso es cerca de 22. ¿Minuto? Vale. Sin vaca, 37. Minuto 37 en el marcador, recordemos que el árbitro ha dado time off por lesión, quizás estemos el 36. Tiene enchufe ahí, él. Sí. Melé, buena Melé, girada. Melé girada, buen empuje de Vigo. Repasamos reglamento otra vez, Melé girada por el equipo que no introduce, recupera pelota. Balón para Vigo, Melé el mismo punto. Vemos que poco a poco Ferrol quizás se ha ido enchufando un poco más el partido. Las imprecisiones siguen, pero se ve un Ferrol ya más plantado en el campo, más presión en la melea, aunque se haya girado, más presión en los racks. Vemos un Ferrol que más como el que esperábamos, que está mejorando poco a poco, entrando en el partido. Vamos a melea, introducción Vigo. Zona complicada para Vigo, veremos cómo reacciona, si saliendo a la mano o pateando. Sale Fari, juega con el tercera, Martín cambia, bien el contacto, otra vez traccionando con las piernas, Rank, vemos que Ferrol involucra 1-2, salen, perfecto, juega muy bien Dani Os, que siempre con una trayectoria buscando el hombro débil, ganando metros, ganando libere, la perfecto, ahora sí un buen balón para 3/4, ganando metros, juega la mano por fuera, bien Luis, muy bien el offload, bastante activo en esta primera parte Luis, y pita un golpe de castigo por fuera de juego. No hemos visto un rack, entonces creo me parece que un fue fuera de juego. Nico el segundo centro que subió muy rápido a por Luis y fuera de juego y pide palos de medio campo. Sí. Se ve con confianza Bryce que pide palos. Sí. Extraña un poco la situación, ¿no? De ir a palos ahora desde un poco extraña la situación ahora de ir a palos desde tanta distancia. Sí que está el tiempo casi cumplido, a lo mejor es porque ya no hay opción de jugarla.
porque tuvo un par de ocasiones antes para convertir y han ido a la touch y ahora pues se ve un poco extraño, ¿no? Una patada difícil, aunque es centrada, es bastante lejos. Silencio en la Goas. Se va por un lateral, entra en zona de marca, Y anula. anula, salida 22. Ojo que sale rápido. Final de la primera parte con esta pequeña imprecisión. Aprovechamos para decir, acaba la primera parte, 6-5 a favor de Vigo, 2 patadas de Bryce, un ensayo de Nico. Final de primera parte, aprovechamos para saludar a toda la gente de Galicia que nos está viendo y de nuevo agradecer a la Federación y a todos los clubes por esta oportunidad de ver los partidos a nivel regional y dejarlos guardados para estudiarlos en un futuro y que todo el mundo pueda acceder a estos partidos que quizá de otra forma sería imposible ver y muy complicado. Abre aquí, a ver si nos cuentan algún resultado más. También queremos pedir, porque aparte del CRAT, también sabemos que está jugando el Mareantes y el PRC, el Derby Pontevedrés. Alguna información al WhatsApp de Alberto sería importante para comentar y un poco que todo el mundo se entere. Y cómo acabó la primera parte en el CRAT sería interesante en Coruña. Muchas gracias, nos despedimos hasta la segunda parte. Un saludo a todos. Nos vemos en unos instantes.
A punto de comenzar la segunda parte, vemos al gran Simón, el colegiado, hablando con una leyenda del rugby gallego como es Vicky, dando sus indicaciones arbitrales. Esperemos que sean buenos consejos. Un saludo para Vicky también, árbitro tradicional y clásico del rugby gallego. Vigo nos sale del vestuario, estamos esperando. Creemos que no hay ningún cambio. A continuación, recordar que mañana a las 12 juega el Vigo Rugby A contra Guecho, quinta jornada de División de Honor, donde se mide sexta jornada de División de Honor, donde Vigo se enfrenta a un Guecho que está muy cerca de la clasificación y quizá primeras finales para intentar no sufrir en un futuro, o intentar en un futuro poder aspirar a unos playoffs o estar en la zona media con más tranquilidad. Aprovechamos también para decir que mañana... Noticias frescas. En el minuto 10 de la segunda parte nos comentan Variante 7, PRC 8. Están jugando el derbi y bueno, seguramente está siendo un partido también muy interesante. Sale Vigo, empieza la segunda parte. Repasamos más cosas, el Crat ha metido otro golpe, 9-5 al descanso. Para el Crat 9, Oviedo 5 al descanso. Gracias a toda la gente que hace posible saber los resultados. Un saludo para todos, mucho rugby. Aquí nos espera una segunda parte bastante interesante. No sabemos si hubo alguna sustitución. No sabemos los cambios todavía, pero es una parte interesante. Esperemos que haya menos imprecisiones, quizá más puntos, pero que esta igualdad siga porque favorece el espectáculo. Aparentemente en Vigo no veo ningún cambio. Y en Ferrol entendemos que tampoco. Noticia fresca otra vez, ensayo del PRC. No tenemos más datos. Vamos con la segunda parte. Se prepara el colegiado, capitán pregunta si está todo en orden, capitán de Vigo todo en orden, asienten los dos. Ahora comienza la segunda parte. Y empezamos. Drop alto corto para pelear. Bien el Colorado, presión del Colorado, buena presión. Primer fallo en la primera recepción, pero arreglado por Ferrol, un buen rack cerradito. Problemas contra rack de Vigo. Bien lucharse contra rack, parece que Vigo recupera. No, balón para Ferrol. Juegos delanteros cerca, un pica. Patada cruzada, bien colocado Kevin otra vez, que no ha fallado ninguna recepción. Buen cambio de paso. Intenta los flow, bien conservado, perfecto. Se la juega Santi en un pica, está un poco solo, necesita apoyos. Llega el apoyo. Un buen rack. Vemos superioridad por el lado abierto. No sé abierto, abre la pelota, juega larga, un balón un poco complicado. Sí. Se le cae a Nacho. Recupera Martín. Buen placaje de patillas, que está muy activo en esta parte. Muy activo en los placajes por fuera con Nico. Buena cobertura ya de Ferrol. Otra buena carrera, trayectoria de Dani Ors, que no ha fallado ninguna. Vemos mucha gente en este rack. Balón, abre balón. Adentro la perla. Ganando metros siempre. Diego recoloca. Y con sus gordos. Juega cerquita, muy bien. Gana metros. Vemos a Diego un poco lento en este fase del juego. Esperemos que sea cambio táctico. Juega con Álvaro, se la complica un poco. Sí. Buen balón, buen placaje de patillas otra vez, muy activo. Roba pelota. Golpe de castigo. Golpe de castigo. No vemos al árbitro, entendemos que por manos en el rack. Veamos la decisión de Vigo, ha pedido palos de medio campo, después no ha pedido palos a 10 metros. Recordemos 6-5 en el marcador y pide palos para un posible 9-5, a priori bastante fácil, aunque sabemos para todo pateador que ninguna patada es fácil y menos las de bajo palos, que siempre hay más presión. Minuto 2, Bryce lo intenta, patada fácil, repetimos, silencio en aguas. Y adentro 9-5, 9 puntos para Bryce, recordamos, ha metido 3, ha fallado 2 muy complicadas de medio campo.
Recibe Vigo, 9-5. Sí, la indisciplina está fastidiando un poco a Ferrol. Tienen que tener un poquito más de paciencia, sobre todo en su campo. Bryce está mirando a los palos continuamente y es algo que tienen que corregir si no quieren que se le escape el partido.
volvemos, algún que otro problemita con el técnico de sonido, más problema nuestro, fallos nuestros que nuestro gran técnico David, que obviamente hoy no ha fallado nada. Seguimos ahí con Ferrol, que sigue intentando los picas. Sí, esta segunda parte está con más ganas de llevarse el partido, conservando mucho más la posesión. Entendemos que ha habido tú como entrenador, ¿no, Alberto? Ha habido una pequeña reprimenda del entrenador en el descanso para poner un poco las pilas al equipo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, supongo que algún consejo les daría para conservar la pelota, jugar más verticales y entendiendo que su fuerza está en conservar la pelota y dársela a los de atrás, que vienen muy bien. Sempel está ganando siempre la línea de ventaja o jugando muy inteligentemente con su pierna y aprovechando la fuerza de Nico, que avanza siempre, gana líneas de ventaja y bueno, consigue puntos. Muy buena patada, a ver cómo gestiona la presión, se acerca a línea 22 para patear, ¿no? Juega con el compañero, juega las manos, muy atrevido Ferrol, que sale, qué velocista. Sí. Y ahora decide patear, bien colocado Kevin por quinta vez o cuarta, buen cambio de paso, busca un compañero en el offload, perfecto Trillo avanza, buen placaje de Ferrol y ahora es una buena oportunidad de Vigo con ganando la ventaja, la pierde. Robo de balón de Ferrol, que está trabajándola mucho mejor el rack. Patadita corta que vemos que hay una pequeña intercepción. Veremos si es intencionado o no, vemos si hay tarjeta. No hay tarjeta, solo la pita. Ha sido un golpe no muy fuerte y al parecer no muy intencionado, por lo tanto, recordemos, no se puede obstruir ni placar a un jugador sin pelota. Golpe de castigo para Ferrol, que juega rápido John que abre para Nico. Nico cambia de paso, esta vez frenado, lo placan, muy bien. Ahora vemos que está más atento la 3/4 con Nico. Vigo gastando mucha fuerza ahí en ese rack, que no la recupera. Cienfuegos, viene al contacto, se gira un poco, creemos que hace un mol para Ferrol. Mol que avanza, mol al suelo. Balón para John que abre para... el campo, error en la impresión. Vemos a un Ferrol más atrevido en esta segunda parte, con menos patada, lo está intentando más, repetimos, otra imprecisión, pero quizás esta segunda parte, no Alberto, los vemos un poco más enchufados, como os he dicho antes, ¿no? Y menos fallitos, tanto en el juego como en los racks y en todo, ¿no? Sí, está claro que las indisciplinas están marcando quién se está llevando los puntos. Y la posesión para Ferrol está mejorado exponencialmente y se ve que está teniendo ganas de ir a por el partido. Vigo esta vez está complicándose la situación y tiene que conservar también sus balones. Veremos a ver desde esta melee, que en principio la melee está siendo muy sólida. Sí, este rojo como cabeza de mono, ¿eh? Bueno, nos comentan que en Pontevedra más puntos al PRC, golpe transformado por Chami, resultado parcial 7-16. Gana PRC al Mariantes. Muchas gracias a Peque, que obviamente es nuestro informador, que siempre está atento a todo. Te echamos de menos hoy en el campo. Esperemos verte pronto por Vigo. Un saludo, padrino. Pide noticias de Krat, a ver si alguien nos comenta algo. Volvemos a pedir información, a ver si sabemos algo del Krat. Ahora mismo vemos como Ferrol está dando una marchita más y que Vigo está quedando un poco sin esa marcha. Sube el ritmo Ferrol y Vigo está intentando aguantar y encontrarse en el campo, ya que Ferrol ahora mismo lo tiene más claro. Cierra los racks y juega mucho más rápido. Bien presionado. No hay nadie atrás ahora, veremos si juega la patadita, no. O sea, para adentro, muy buena Otto. A pescar la perla. Y golpe de castigo. Por fuera de juego. Otro golpe de Vigo, vemos que está empezando a cansar un poco Vigo, se le ve un poco menos enchufada esta segunda parte, repetimos, sí. Y estos problemas se suelen pagar con o puntos en contra o golpes en contra, que es lo que estamos viendo ahora en Vigo, muchos golpes. Juega otra vez a la mano Ferrol con mucha más confianza ahora, se corta Sempel. Uy, imprecisión. Vemos un placaje duro de Trillo a Sempel.
Balón adelantado. No, Semper no. Melé para Vigo. Sí. No era Semper. Sí, ¿El que es el 10? El 10. Está sí, solo quejando. vale. Qué hostia le dio, Está abierto. Sí, cabe destacar que Ferrol quiere ir a meter ensayos. Todos los golpes de castigo lo está jugando a la mano. Bueno, de la touch están sufriendo mucho, en cierta manera es muy lógico y bueno, se ve que están enchufados y que tienen más ganas de llevarse el partido. Vigo ha empezado a sufrir un poco el calor y las imprecisiones y la indisciplina están privándoles de la posesión de balón y sin balón pues en este deporte está complicado. Phil. Creo que cambia Phil por el 22. No. Te digo ahora luego el resultado, Marantes. Vamos, Vigo que se cierra, juega cerquita para evitar imprecisiones. Juega ventaja por fuera de juego. Muy bien, ahora avanzando metros Vigo. Ha cambiado el plan, van a jugar cerquita ahora y esperemos que no haya tantas imprecisiones como antes, ya que el partido está siendo muy cortado. Ferrol tiene una defensa muy cerrada. Vemos si juega a manos, intenta cortar Bryce. Bien placado a pesar de ganar metros. Vamos, esa pelota tiene que ser rápida. Un poco lento Diego. Juega para Luis que juega a manos, para Álvaro, que está cogiendo todas las balones frenados ya que se están pasando en situaciones complicadas. Sí, vienen muy lentos, ¿no? Se la juega Diego por cerquita del rack. Balón adelantado, vuelve Simón al fuera de juego anterior. Enésimo golpe de castigo a este partido. Vemos que el árbitro decide un arbitraje bastante comunicador y no sacando tarjetas. Otro ya había sacado un par por reiteración. Me comunican que hay un ensayo ahora de delantera de Mareantes, que falla en transformación, a falta de 10 minutos, 12 minutos. 12 Mareantes, 16 Pontevedra, el derbi se pone caliente, esperemos más noticias. Esperamos noticias de Coruña también. Esperando también alguna noticia si puede ser del Coruña, del Crato Oviedo, por favor, y así lo comentamos. Y aquí seguimos con 10-9, 9-10 para Ferrol. 9 puntos de Bryce, 10 de Nico, parece que es un duelo de dos personas. Touch para Vigo, que ahora mismo está cerrando un poco más el juego y esperemos que ver menos precisiones por dos lados para, como decimos, que este juego sea un poco más fluido y dinámico. 15 minutos de segunda parte. 15 minutos de la segunda parte, llegando casi el Ecuador de esta segunda parte. Touch para Vigo. Recordemos que Vigo en todo el partido ha sido superior en las touches, por eso, como ha comentado antes Alberto, quizá Ferrol esté jugando los golpes a la mano y menos las touch, ya que suma sus touch por imprecisiones y por fallos, algún par, y veremos ahora cómo reacciona Vigo a esto y a ver qué decide el entrenador Diego en sus cambios y en la táctica, a ver cómo juega. Y como hemos visto antes, Ferrol quizá tiene una marchita más a nivel físico, que va a aprovechar segunda parte, que parece que está aprovechando. Y vamos a la touch. Problemas con quién se forma, quién entra, quién sale. Reducida. Reducida, touch de 5. La primera torre fácil, no es parcial. Sí. Sí es parcial. No. Sí. Balón parcial. Otra imprecisión en la touch, no está siendo el partido de los lanzadores. Y es una oportunidad perdida otra vez por Vigo. Un buen balón, están dominando la touch con comodidad. Y bueno, pues toca ahora defender otra vez. Como hemos visto antes, Ferrol sigue evitando esa touch y va a melee, en la que esta segunda parte a nivel físico ha dado un pasito más y esta segunda parte las melee está saliendo mejor, ya no las pierde, aún se las giran. ¿Quién está calentando? Allá. Buena melee de Ferrol, buen balón para el Patillas que juega a espalda con John. John mete una carguita bastante alta, complicada para Kevin. La coge el mismo John, se queda sin apoyos. No lo tiran. Fuera. Balón. Cerrado, Nico otra vez en potencia. Nico otra vez, qué potencia, parece que llega y ensayo de Nico, tercer ensayo, demostrando su potencia. Sí. Gran jugada de Nico otra vez, quizá John Semper marcando esa diferencia con su patada y recepción, bastante difícil, que la coge, se queda sin apoyos y Nico siempre primer apoyo en el rack,
jugando cerquita y haciendo su tercer ensayo y los 15 puntos del partido. Ponen por delante, ¿no? Sí, no. 15-9, 9-15 la para Ferrol. Alberto, el comentario. Sí, no supieron cerrar el rack y otra vez Nico, muy listo, muy inteligente, recibe la pelota y bueno, hay que pararlo, claro. Veremos la patada de Sempel. ¿Qué minuto es? No sé, lo paré. Minuto 19 más o menos. A la patada de John Sempel, segundo intento, primero fallido, 0 de 1, vamos a la segunda, silencio en la Goas. Un refrigerio. ¿Qué? La estación de Galicia. Se le va por la izquierda a John, segunda pata que falla, 2 de 0, 0 de 2, 0% de aciertos. Vamos Vigo, que parece que ha bajado un poco los brazos, se le ve un poco más desanimado. Esperemos que ahora la opción está a 6 puntos, no están muy lejos. Ensayo transformado, Vigo se pondría por delante, partido interesante. Repetimos, 9-15 para Ferrol, 15 puntos para Nico, 9 para Bryce. Aprovechar este momentito para mandar un saludo al gran David García y al grande Gordini, grandes maestros que hemos visto partidos a través de ellos. Y en ellos nos queremos ver. Un saludo David, un saludo Gordini. Terrible Gordini. Buen balón que recupera Vigo, Santoro que acaba de entrar. Diego queda. Diego que quizá está parando un poco el juego, no sabemos si es táctica o no sabemos si es que llega tarde. Balón fácil para Santi. Sí. Santi que limpia, ahora sí que busca un poco más de velocidad. Juega en 3/4, Bryce. Bryce para Pedro que la aguanta. Buen placaje de Mauro. Sí, está teniendo muchos problemas Vigo para levantar la pelota de los racks y darle continuidad. Y el juego trabado pues está facilitando que Ferrol se recoloque en defensa y haga presión. En estos momentos hace falta una marchita más, intentar acelerar 2 o 3 balones. Se escapa Nico, que bien corta la línea. Vemos que Vigo ha descendido y bajo palos. Vigo ya desiste en la segunda. Cuarto ensayo, bonus para Ferrol, bonus para Nico, que se llevaría la pelota a casa. 4 ensayos para Nico, aprovechando primero su velocidad, primero su potencia y después su velocidad. 9-20. Gran jugador que está últimamente estudiando ahí en Pontevedra con algunos problemillas para entrenar con Vigo, que esperemos algún día pronto puede incorporarse a las filas del primer equipo de Vigo a algún otro partido, ¿no, Alberto? Sí, sería muy bueno, ¿no? Tenerlo, jugadores de esa calidad. Y para él y para nosotros, ¿no? El rugby gallego yo creo que tenemos que mantenerlo arriba lo más tiempo posible y bueno, yo confío en que encontraremos alguna fórmula para que los mejores jugadores de Galicia pues tengan la opción de jugar arriba, demostrar su potencial y que todos podamos disfrutar de ellos, ¿no? Ahora mismo da la sensación que el partido está bastante roto, Ferrol está dominando claramente, Vigo no es capaz de mantener 2-3 fases la posesión y de avanzar, ¿no? La presión está ahora mismo en Vigo, juega en casa y bueno, tiene que intentar hacer algo diferente para darle la vuelta a este partido. Silencio en la Goas, vuelve Patillas. Ahora sí adentro, la primera que mete, 22 para Ferrol, 9 para Vigo, 9-22, minuto 23. Minuto 23, 9-22 para Ferrol, 4 ensayos de Nico. Intentamos eso entonces. Bueno, mientras no sale el balón, comentar que mañana partido de Vigo contra Guecho, tendremos la iniciativa de rugby solidario y
En esta ocasión nuestra amiga Susana, perteneciente al Vigo Rugby, exjugadora, montará un stand de My Little Piura, tienda online de artesanía y decoración que destina parte de sus beneficios a la ONG de Perú, CANAT. Gracias, Susana, por tu generosidad y bueno, esperemos que mañana pues un poquito de lo que tenemos aquí pues vaya para allá. Muy bonita la acción del Vigo esta vez, que está intentando pues llevar el rugby un poquito más allá, que no sé qué son los campos, y intentaremos en cada jornada o cada 2 jornadas en casa realizar alguna acción solidaria, no por nosotros sino por la gente que se lo merece. En este caso es para la asociación de Susana, muchas gracias a ella y esperemos que todo el mundo que venga aquí mañana apoye. Buena melee de Vigo, que está empujando. La caga en el último momento, perdón por la palabra. Balón para Bryce, que acoge parado otra vez. Buen placaje, imposible ganar esa línea de ventaja si coge otros balones frenados. Comentan que casi con el tiempo cumplido trae de mareantes 17-16. Aparenta que se le escapó de las manos al PRC el partido, en última instancia. Comentar ese partido, obviamente la veteranía de Mareantes, siempre sumando en los momentos finales, y esa ilusión del proyecto de Pontevedra. Recupera, Otto que corta un buen pase, Otto que se va bajo palos, Otto que corre, Otto que Kevin no llega y bajo palos. Quinto ensayo de Ferrol, ensayo para Otto. Gesto un poco raro con Kevin, esto es rugby, no pasa nada. Quinto ensayo, 27-9, 9-27, más la transformación a priori sencilla, sería un 29-9, diferencia de 20. Minuto 24. Una nueva ocasión, ¿no? Una imprecisión, los 3/4 de Ferrol están más enchufados, más inteligentes, tienen más físico y bueno, lo están aprovechando, ¿no? Vigo tiene que intentar buscar una fórmula para frenar esos balones y conservar la pelota y jugar un pelín más rápido, ¿no? Está teniendo mucho problema de transmisión 9-10 con Bryce está parado, no puede dar buenos balones para jugar un poquito más abiertos como al principio del partido y bueno, pues se le complican las cosas seriamente para Vigo. Recordamos, si la mete, diferencia de 20. Patillas al intento, ya ha metido una de 4. Vamos con su quinta patada a buscar un 40% de efectividad. Silencio en las aguas. Patada que falla bajo palos. Una de 5, 20% para el Patillas. 9-27 para Ferrol, que ha dado esa marchita que hablábamos antes más, que se está notando, imprecisiones de Vigo, tanto imprecisiones o precisiones de Ferrol, como se quiera ver, que aumenta un poco la presión de la línea defensiva de los 3/4. Los 3/4 de Vigo más cansados empiezan a fallar, se roban balones y acaba el ensayo bajo palos. ...27-9 para Ferrol, repetimos, saca de centro Bryce, realizando algunos cambios. Vemos ahora a Marcos con el micro inalámbrico en los banquillos, un poco viendo cómo están los entrenadores. Vamos a hablar con él a ver qué opina desde la zona de banquillos. Marcos, ¿me escuchas? Parecía que antes se veía bien el partido aquí en el banquillo, íbamos ganando, pero ahora Vigo se ha complicado y vamos perdiendo bastante el banquillo, se bajan las caras. Marcos, ¿cómo ves un poco los nervios? ¿Cómo está la gente ahí en la zona de banquillos? ¿Qué opinas? ¿Cómo están los entrenadores, jugadores? Vemos que hay bastante aficionados. Bien, en Ferrol, el banquillo de Ferrol se ve bastante bien, están contentos por el resultado. Y en Vigo no les gusta el resultado, creo que van a intentar cambiarlo ahora, pero a ver si les da tiempo. Ensayo de Vigo, ensayo de Martín en la esquina. Primera vez que conecta un poco el juego de manos Vigo, que abre un poco. Hemos comentado ya con Alberto varias veces que la defensa de Ferrol lo está haciendo muy bien en la primera presión, pero vemos que está bastante cerrada. Vigo debe aprovechar los huecos en la defensa a nivel lateral, atacar esa zona lateral, la zona de 15 de campo, ya que siempre suele haber un hueco. Esta vez lo hace bien, transición rápida de manos, que culmina en el ala, como los cánones del antiguo rugby mandan. Trabajo delanteros, balón al ala, ensayo en la esquina.
Sí, cuando Vigo utiliza todo el campo, pues empiezan a aparecer huecos, ¿no?, en la defensa. Y bueno, tiene que darle un poquito esa marcha, intentar sacar los balones más rápidos de los racks, implicar menos gente y mover la pelota un poquito antes, ¿no? Un poquito jugar con más profundidad y atacar lo más lejos posible de los racks, porque Ferrol está haciendo, Paquito, muy buen trabajo en defensa, están siendo muy serios y sólidos desde los racks y bueno, hay que intentar evitarlo, ¿no? Además el físico ahora mismo está siendo un hándicap para Vigo y bueno, tiene que intentar implicar menos gente, menos contactos y que la pelota se mueva más rápido. Veremos si tiene tiempo suficiente. Complicado. No entra la patada, 27-14, 14-27 para Ferrol. Marcos, muchas gracias por escuchar los banquillos, te esperamos aquí o quédate un ratito más allí, que en breves te preguntaremos por los cambios que estamos viendo. Final en Pontevedra. Ya nos retransmite Gran Peque comentando, final en Pontevedra, 17-16 para Mareantes. Enhorabuena Mareantes, enhorabuena Pontevedra por ese trabajo que está haciendo como siempre. Un saludo para sus compañeros, Chami y Chema, suerte ahí, esperemos seguir ahí arriba. Y Mareantes otra vez, tercer partido que juega, segundo que gana. Este año Mareantes luchará por estar arriba otra vez más en la Liga Regional. Un saludo para Punti y todos sus compañeros. Vemos que Vigo se acaba de enchufar un poquito, ahora se equivoca Fari pisando último momento para afuera, tiene que ser para adentro, pero parece que Vigo para los últimos 10 minutitos, 11 que deben quedar, que Vigo quiere dar una marchita más. Bueno, Marcos, ¿cómo ves los ánimos ahora después de este ensayito ahí en el banquillo? ¿Se ve un poco mejor a la gente? ¿Me escuchas, Marcos? Te escucho perfectamente, Joaco. Parece que aquí en el banquillo se levantan los ánimos, la gente quiere ganar este partido desde el banquillo, parece que en el campo no lo consiguen. Puede ser la primera o una de las primeras touches que juega Ferrol en la segunda parte, que la lleva evitando todo el partido. Veamos cómo lanza. Touch completa. 4173 el código. Arriba la vuelve a perder, pero muy atento el jugador que cierra la touch. Un buen balón que abre Otto, que abre para un complicado a desabrir. La aguanta Patillas pisando para adentro. Buena presión de Vigo ahora, que está involucrando demasiada gente quizás. Es un mall, canta el árbitro que es un mall. Es un mall, regla de no mall, no se puede entrar por los laterales, ojo a fuera de juego. Perfecto. Sigue avanzando. Sigue avanzando, sigue avanzando, encuentra el camino, avanza. Ahora sí lo cierra Vigo, lo frena. Se mete todo Ferrol, todo el pack de delanteros. Se cuela por el medio. Nuevo error. Kevin, 2 para 1. Y otra vez Nico con su potencia hace su quinto ensayo. 32-14, 14-32. Minuto 30. Sí, más o menos. Más o menos, otra de bajo palo, vemos que Vigo parece que se enchufa, otra imprecisión en la touch, pero Ferrol se aprovecha ese poderío físico que presumíamos que en la primera parte, pero al final lo ha sacado en esta segunda parte, que se ve con una marchita más a nivel físico que el equipo B de Vigo. Aprovecha ese mall tras mall, Vigo mete mucha gente, Ferrol mucha gente, ve un hueco el jugador, se corta, 2 para 1 con el zaguero, balón para Nico, ABC, ensayo bajo palos, ¿no, Mera? Qué crack eres, Juaco, sí, exactamente. Nico está enchufado, está llegando bien a los apoyos, muy vertical y bueno, pues una vez más estamos viendo que está muy por encima del nivel que se está jugando en regional y seguramente sea un jugador que apunte para arriba. Veremos si las facilidades de estudios, los problemas que tenemos con las distancias, pues puede hacer que Nico pueda debutar en División de Honor este año. Bueno, claramente llamando a la puerta, muy fuerte Nico, sí. Partido en Vigo delante del entrenador de Vigo, como estás tú aquí, Alberto, y tenía que demostrar que es un jugador diferente. 5 ensayos creo que lo demuestran, ¿no? Sí, un poco más hay que hacer, ¿no? Para demostrar muy bien, ¿no? Sin duda está a tope. 14-34. 14-34 para el Ferrol. Patillas mete su segunda patada de 6. Y intentar mucha precisión la patada también, es un día sin viento, un día fácil para patear, bastante precisiones.
Y ahora sí, 14-24, 14-34, disculpen espectadores, Vigo realiza un par de cambios más. Marcos, ¿qué cambios están haciendo ahí en el banquillo que no veo? Parece que Diego ha decidido sacar a todos los jugadores viendo el resultado del partido. Sale Martín, sale un jugador de la cantera de Ala. También anteriormente salieron Taco y Sergio, también de la cantera, los dos. Buenos jugadores con progresión. Buena recepción. Sí. El primer placaje, buena recepción. Se forma un mol, canta el árbitro. Tenemos mol, balón al suelo. Se cae solo, no hay golpe. Otto pide la pelota, mandando. Se ve que Alvarito ha cambiado ya. Sí, está jugando Otto de medio melee. Alvarito, gran jugador. Uy, cómo se corta. Uf, bien patillas. Buen placaje de Bryce. Buen placaje de Bryce, que pierde la pelota. No, fue Pedro. Pedro la perla, como siempre, con sus placajes. Álvaro Carides se la juega atrás. Marc. No pide Marc. Se cae la pelota. Álvaro recupera. Apoya a la gente. Vemos a un Ferrol caminando ahora. Vigo debería abrir la pelota para este lado entera. Le pide la pelota. Se cuela. Están defendiendo de espaldas, incluso en el lado abierto Ferrol. Es un buen momento para... Debería haber manos. Qué atento. Creemos que es Mauro, ahora mismo lo sentimos mucho, pero el sol nos está cegando. Digo que abre para Bryce. Bryce un 2 para 1. Y Diego en el apoyo axial, llega fácil, con un medio melee, apoyando por detrás la jugada siempre. Ante el contacto llega fácil por detrás. Ensayo de Diego Dolan, ensayo de entrenador. Ensayo del jugador porteño del Vigo Rugby. Minuto. Disculpen fallos. Minuto 34, 19-34 para Vigo, para Ferrol, perdón. Y tres ensayos lleva Ferrol, ¿no? No, Vigo, tres ensayos. Vigo, tercer ensayo de Vigo, estamos a 1, tercero o segundo. Segundo ensayo de Vigo, a 2 del bonus. Recordemos que Ferrol ya lleva 6, así que ya está en el bonus. Patada adentro. 21-34, diferencia de 13. A falta de 6 minutitos para acabar el partido. ¿Algún comentario, Alberto? No, veremos a ver si Vigo es capaz de intentar ir a luchar un bonus al menos por 4 ensayos. Bueno, son 6 minutos, no va a dar mucho tiempo y bueno, está un poquito lejos para el bonus defensivo. Pero bueno, el partido sabemos que no acaba hasta que pita el árbitro. Sí, quizá para el defensivo estamos fácil, a falta de 6 minutos, con un ensayito transformado, ya tendríamos bonus defensivo, diferencia de 6. Sí, bueno, no sé. Recordemos para los espectadores, bonus defensivo si pierdes por 7 puntos o menos, bonus ofensivo por 4 ensayos. Recordando que perdiendo podrías ganar 2 puntos si haces 4 ensayos y pierdes por menos de 7. Importante conocer el reglamento. El rack se complica ahí. Bien, Nacho Barbudo. Bien, Nacho. Sigue dando piernas, deja la pelota. Importante esa atracción de piernas. Buen balón, primera balón que se abre con velocidad. Se juega arrastrón. Y la toca al jugador de Ferrol, touch para Vigo, entendemos. Sí. Creo que, no sé, el juego del pie ahora mismo a Vigo no le conviene, ¿no? Tiene que conservar la pelota y tener paciencia, jugar abiertos e intentar conservar la pelota, ¿no? Al final está perdiendo opciones, el tiempo pasa, las formaciones estáticas consumen mucho tiempo y yo creo que no le conviene a Vigo, salvo que sea una opción muy clara de patear al fondo y presionar y generar peligro desde allí, pero si no, yo creo que debería conservar más la pelota y bueno, y ir a por todas. Vemos que Vigo ha dado con la tecla, que es bien, velocidad, bien la perla, bien el apoyo de Fari, que juega para el Fari por dentro, buen contacto. Ahora sí, este es un buen balón para jugar. Diego se da cuenta, conserva, manos, bien, qué bien. ¡Ay! No vemos a quién se le ha caído. Balón adelantado de Trillo. Balón adelantado de Trillo. Le cayó y le dio en el pie. Le cayó y le dio en el pie, pero no es intencionado el jugar con el pie. Te recordamos que si no es intencionado bajar al pie, es Amán, por más que el balón no toque el suelo. Una lástima, ¿eh? Sí. Vemos que Vigo está intentando poqui a poqui. Sí, parece que recuperó un poquito el orden y bueno, tiene que conservar la pelota, es la clave. Vamos a ver la melee. Casi con el tiempo cumplido, ¿no? Que quedan poquitos, 5.
la melee va Vigo, empuja bien, pero la sacan con comodidad. Juega con señuelo, balón abierto, siempre que la conserva, aguanta de pie, que lleguen sus apoyos. Vuelve hacia el centro, buen contacto. La continuidad Ferrol. Como diría uno muy famoso, da de comer a sus gordos. Da de comer a sus Que gordos. mítica, teníamos que usarla esa frase. Qué buen balón, ahora Bien. sí aprovecha. Mira Alejandro, jugador veterano de Ferrol. Gran trabajo Alejandro con sectores inferiores, siempre en todos los torneos. Gente así, eso sí Jugador de que club. eso es un trabajo importante, más allá del jugar, trabajar para el club como lo hace Alejandro con esas categorías inferiores en la que no hay ningún torneo que se pierda y siempre con la información de última hora. Vemos que hay una imprecisión del Pantalla. medio melee. Pitó pantalla, ¿no? O algo así. Sí, Voluntaria. pantalla involuntaria, golpe franco, No, yo golpe entendería franco. que es Sí, melee. Sí. No sé, Habría que revisar el reglamento. juegan se- a la mano. Seguramente nos equivoquemos, vemos que Ferrol ahora opta por conservar esa pelota ya que estamos a falta de 3 minutos, no busca pateo, Sí, le está la costando- conserva, está buscando el hueco poco a poco, bien Mauro que juega el relevo para Patillas, que ahora sí, jugador joven, Con espacio. busca una patada arriesgada, que obviamente Uy, le ha salido bien, sí, recupera Ferrol esa recupera patada. Ferrol esa patada, Nico que llega otra vez, Nico que pisa para adentro, Y otra vez su potencia de Creo que Nico. veremos el sexto. Y buena defensa de la No. Perla, que siempre está atento para esos contactos cercanos al rack. Pica para adentro y ensayo en el banderín, ensayo clásico de pica, el jugador más inteligente, el que llega primero, se mete cerquita del rack. Sí. Matando el partido ya, minuto casi 40. Ensayo Ferrol que se pone a 39-21. Sexto ensayo. Séptimo ensayo, perdón, me corrige. Séptimo ensayo y antes de la patada conectamos por última vez para despedirnos ya con Marcos, que está allí en los banquillos, a ver cómo opina este final del partido y cómo está el ambiente allí en el banquillo. Marcos, ¿me escuchas? ¿Cómo está el ambiente ahí? ¿Todo bien? Final del partido, parece que está el pescado vendido, ¿no? Sí, Joaco, te escucho perfectamente. Aquí en el banquillo se masca la tragedia. El final del partido está a puntito y los jugadores están muy cansados y prefieren irse a su casa que acabar este partido ya rematado. Gracias Marcos, siempre tengo con esos comentarios. Resultado en estos momentos 21-39 para Ferrol, a falta de patada. ¿Minuto? Vamos Patillas, querrá decirse de su actuación hoy a nivel pateo. No ha sido su mejor día, esperemos. Esta patada siempre puede cambiar su día. Lo prueba, no, es un centro que llega muy corta y muy centrada. Final de Final del partido. Repasamos 21-39, 7 ensayos para Ferrol, 2 para Vigo. Jugador del partido, entendemos que Nico por su actuación, ¿no? Muy buen partido de la Perla, que siempre está ahí bien. Y Ferrol demostrando el por qué este año se postula como claro favorito para estar arriba e intentar ganar esta liga y quién sabe, es ilusionante proyecto de intentar luchar por el ascenso, ¿no, Alberto? Sí, está claro que Ferrol está trabajando muy bien con Paco y la incorporación de Sempel, Nico que está a tope y bueno, y poco a poco chavales que se están incorporando y está haciendo muy buen trabajo defensivo, presión, buen trabajo de físico y Vigo que bueno, empezó bien, ordenado, quizás un poquito superior en la touch y en la melee al principio, pero imprecisiones y luego fondo físico pues se ha venido abajo, ¿no? Muchos errores defensivos en el rack y ha permitido que bueno, jugadores fuertes como Nico y Otto se cruzó una vez también, Sempel inteligente con las patadas y conservando la pelota, pues bueno, pues se ha complicado un poco el partido. Bueno, comentar que finalmente, bueno, victoria de Mareantes contra PRC. De Crat estamos preguntando, pero no sabemos y no tenemos resultado final. Entendemos que el Iba Crat también va ganando bien. 15-5 creo que a Oviedo y bueno, esperemos que termine también con victoria del equipo gallego. Así que hasta aquí nuestra jornada de rugby, gran jornada en Vigo, gran partido de Ferrol, hemos disfrutado mucho, días así de rugby se agradecen, primero la escuela, después este rugby, gracias también a este solete que nos ha salido por fin en octubre. Y nada, hasta aquí en un principio, un servidor se despide, Joaquín, hablamos con Alberto.
Sí, no, dar las gracias a Joaco, que creo que ya encontramos cuál va a ser el sitio del rugby, que comentarlo creo que lo hace muy bien. Y bueno, es una bromita, pero bueno, daros las gracias a todos por escucharnos, perdonar las meteduras de patas de Joaco y las mías, sobre todo. Un saludo, bueno, ante todo, saludos a todos. ante todo humildad, que esto nos ha tocado hoy. Espero que como le toque a otro, que también den los pasos los clubes de comentarlo, por lo menos para un toque divertido o diferente a esto. Muchas gracias a los que escuchen, muchas gracias a los que no también. Y de nuevo repetimos, gran acción de la federación y los clubes por apostar por este streaming en YouTube. Gracias a David en el técnico y los mandos. Un saludo a Marcos en banquillos. Marcos, nos despedimos. ¿Todo bien en banquillos? Todo muy bien en banquillos, muchas gracias, Joaquín. Un saludo a todos. Buen trabajo, Marcos, muchas gracias. Pues hasta aquí nuestra jornada, muchas gracias a todos. Recordamos, 39-21 para Ferrol. Mañana nos vemos todos en el Vigo Guecho a las 12. Mucha suerte, mucho rugby y recordar, pasarlo muy bien. Un saludo. Gracias, David.